la misma pócima en el pozo de donde todo el pueblo bebía agua, y después de un tiempo la gente comenzó a decir, el rey y su primer ministro han recobrado la razón. ¿Qué es estar loco? Esto nos hace preguntarnos, ¿qué es estar loco? Pues depende del punto de vista que tengamos. Depende de dónde estemos parados para decir, este está equivocado, este está en un error, este es un necio. Pablo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso conté esta historia para introducirme. La Biblia habla de la locura de la predicación. Por eso es que la gente sin fe cree que los cristianos estamos locos. Podemos decir que ser ciudadano del reino de los cielos y pretender ser ciudadano saludable, bendiciendo a otros donde Dios nos tiene viviendo, puede ser considerado una insensatez, una locura, por los que no tienen fe, por los que no creen. Esto me recuerda a un asunto muy importante. La fe cristiana es una paradoja. Les explico. El diccionario define paradoja de la siguiente manera. La paradoja consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero que sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta. He aquí algunos ejemplos de paradojas que se dicen en el mundo. Al avaro, las riquezas lo hacen más pobre. Riquezas y pobre no pueden ir juntos, pero en esta idea paradójica van juntas. Al avaro, tener mucha riqueza lo hacen más pobre. Pobre en lo emocional, en lo espiritual, etcétera, etcétera. Otra paradoja. Oh soledad, que a fuerza de andar sola se siente acompañada o se siente de sí misma compañera. Otra paradoja. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Otra. Solo sé que no sé nada. Otra. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Y una más, prohibido prohibir. Una hermana de la congregación donde soy pastor, la hermana Shaw, Susana Shaw, nos ha enseñado una definición muy concisa y certera de lo que es una paradoja. Dos verdades en aparente contradicción. Citamos algunas de las paradojas más famosas de la Biblia, que son, voy a citar solamente dos. La que dijo Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda a los Corintios 12:10. Y la bienaventuranza perdida del Señor, que no se encuentra en el sermón de las bienaventuranzas, sino que se encuentra en el libro de los Hechos, y Pablo dice que Jesús dijo esto, más bienaventurado es dar que recibir. También se usa el concepto paradoja para hablar de un valor, principio o verdad que es distinto a la opinión común, a la opinión de la mayoría. Y en los dos sentidos, la fe cristiana es paradójica. Así que, como hemos dicho, no somos del mundo, pero estamos en el mundo para cumplir una misión, y nuestra misión es ser contraste, es ser distintos, es ser paradoja. Esta semana estudiaremos un pasaje de Corintios, como ya dije, que nos presenta el perfil de nuestra ciudadanía por medio de 7 paradojas que habremos de estudiar. Primera paradoja. Contemplando lo invisible. O podríamos decirlo de esta manera, contemplemos lo invisible. Es paradójico, ¿no? Porque lo invisible no se contempla, pero sí se contempla si estamos en la fe del Señor. Y le leo el pasaje de donde surge esta enseñanza. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:17. Pablo no rechaza el valor del bautismo, pero sí señala la preeminencia de la predicación del Evangelio. El problema de la apostasía o del alejamiento de la verdad de Dios, de la iglesia, siempre ha sido poner más alto el rito que la verdad. Este es un problema en el cristianismo. Cuando una comunidad religiosa determinada pone más alto el rito que la verdad. Les explico. El bautismo, del que habla Pablo aquí, es un símbolo de la muerte al pecado y la resurrección. Representa la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, y la muerte del creyente al pecado, la condenación y al mundo y su resurrección. Así que la experiencia del nuevo nacimiento se define, en resumen, en el bautismo. Cuando una persona es bautizada, es sumergida en el agua para simbolizar que murió, es sacada del agua para simbolizar que nació de nuevo. Pero nunca podrá ser más importante el ritual, la ordenanza, el símbolo del bautismo, que la experiencia de salvación que se presenta en el símbolo. Un ejemplo, los novios, cuando se casan, se entregan un símbolo del pacto que realizan, un anillo. Pero todos sabemos que el anillo no es el pacto, solo lo representa.
Si se les pierde el anillo, es una lástima, pero no pasa nada, solamente es un pedazo de metal, mientras mantengan el pacto, que es lo que realmente importa. Asimismo, el bautismo es un símbolo del nuevo nacimiento, pero no es el nuevo nacimiento. Así que es inadecuado sobrevalorar el símbolo por encima de lo que significa este. Si una persona se entrega a Cristo, ha nacido de nuevo, se bautice o no. Es salva, se bautice o no. En cambio, una persona que no ha creído en Cristo ni le ha dado su vida, no importa si se bautiza, igual está perdida. El llamado ladrón bueno, que no puede ser ladrón y bueno, pero el que estaba crucificado junto a Jesús, nunca se bautizó. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en mi paraíso. Nunca se bautizó, porque el bautismo no es lo más importante es creer en Cristo. Ahora, cuando crees en Cristo, te bautizas para testificar que crees en Cristo. Pero la experiencia más importante es creer en Cristo, no bautizarte. Porque lo importante no es el símbolo, sino el hecho de nacer de nuevo por el poder de Dios. Es trágico que algunos se ocupen de la ordenanza o símbolo, sin ocuparse de la experiencia que le da sentido. Por eso hay tantos religiosos o personas que dicen tener una religión que fueron sumergidos en agua o salpicados con agua, pero no son salvos por Jesús. La fe cristiana no es un conjunto de ritos externos, tradiciones y prácticas antiguas. Es una vivencia, una experiencia de comunión con Dios por medio del Señor Jesucristo. Hay verdades sencillas y profundas en la fe. Si solo vemos lo que se percibe en la superficie, estamos ciegos. Necesitamos ver lo invisible, lo que está dentro de la superficie, lo que otros no pueden ver porque hace falta que lo vean con fe. Cuando vemos a una persona bautizarse, podemos ver el nuevo nacimiento que el símbolo del bautismo representa. Cuando declaramos nuestra fe, podemos ver al Señor en quien depositamos la fe. Cuando celebramos la Santa Cena o comunión, podemos ver la entrega del Señor en la cruz que el símbolo nos representa. Cuando le cantamos al Señor, podemos ver la gloria de su nombre. Como dice la palabra respecto a Moisés, se sostuvo como viendo al invisible. Eso es paradójico. Hebreos 11:27 lo dice. No nos atoremos en los símbolos, rituales y tradiciones religiosas. Entendamos lo que encierran. Aprendamos lo que nos dicen respecto a quién es Dios y qué quiere. Veamos su gracia y su misericordia bendiciéndonos, cosa que otros no pueden ver. Seamos ciudadanos contrastantes, bendiciendo a otros, siendo bendición, siendo influencia positiva. Vivamos la paradoja de contemplar lo invisible. Y aunque veamos este mundo lleno de problemas, de dolor, usted y yo podremos ver la vida eterna a la que un día seremos llevados no por nuestras obras, personas. Uno de los personajes que más me gusta de la literatura universal es Don Quijote de la Mancha, porque tenía la habilidad, como dijimos ayer, de ver lo invisible en las personas, porque evaluaba la belleza desde un punto de vista muy diferente a la mayoría. Por ejemplo, Don Quijote llamó Dulcinea a una desaliñada mujer de pésima reputación llamada Aldonza. Le escribió poemas de amor en donde le alababa por su pureza y su belleza. ¿Estaba loco o podía ver más allá de lo que veían los demás? ¿Estaba loco o tenía un concepto diferente de lo que es bello y de lo que no lo es? Me recuerda al Señor Jesús, que cuando estábamos perdidos como ovejas sin pastor, pudo vernos como hijos de Dios. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pudo vernos como salvos. He aquí la enseñanza de hoy, entonces. La segunda paradoja. La sabiduría de lo absurdo. La sabiduría de lo absurdo. Mire cómo dice Pablo en 1 Corintios 1:18, el versículo que sigue después del que estudiamos ayer. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y la palabra que aparece aquí como locura es una palabra que también se puede traducir, de hecho otras versiones de la Biblia la traducen como absurdo, como un asunto absurdo. Les leo otra vez el pasaje. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, es absurdo, es algo absurdo para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, dinamita de Dios. La palabra ahí es dunamis, dinamita de Dios. 1 Corintios 1:18. Recordemos que la fe cristiana surge entre los judíos, en medio de un mundo conquistado militarmente por Roma y culturalmente conquistado por Grecia. Por eso se le llama a ese mundo el mundo greco-romano. Así que los primeros cristianos tuvieron que impactar a la gente de esta cultura y compartir los principios y valores e ideas de la nueva fe, la fe de Jesús. A los judíos les parecía una necedad que se dijera que el Mesías hubiera muerto.
Su concepto del Mesías era el de un guerrero conquistador que habría de vencer militarmente a sus enemigos, especialmente a los romanos, para exaltar al pueblo hebreo por encima de todas las demás naciones. Así que la idea de su crucifixión, un castigo romano, les era una idea escandalosa, absurda, locura. También les parecía absurdo que los gentiles se estuvieran convirtiendo y experimentando al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Según ellos, según los fariseos especialmente, los gentiles habían sido creados por Dios como combustible para el infierno. Por otro lado, para los griegos, la idea de un Dios que toca la materia, que se hace materia, era sencillamente inadmisible. De acuerdo con su filosofía, pensamiento platónico por cierto, Dios estaba tan lejos de la creación que no podía ni tocar la carne. Así que la idea de la encarnación de Dios en Cristo les parecía una locura. Por eso Juan el apóstol dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y esta palabra verbo, logos, la palabra palabra o la palabra verbo, es algo que usaba Platón en su descripción de sus ideas. Y Juan la utiliza también para decir, y aquel verbo se hizo carne. Eso fue algo así como una cachetada ranchera, dicen en mi rancho, para la filosofía griega de aquella hora, que por supuesto, de aquel tiempo, que por supuesto consideraba esta idea algo absurdo. Los romanos, más que por las ideas, se manejaban por la política y toleraban todas las religiones, pero cuando el cristianismo aparece como una revolución espiritual que está transformando vidas y que habla de un reino eterno y de un rey, les parece una idea peligrosa y la persiguen. Muchas personas de aquel entonces y las de nuestros días también creían, y si algunos siguen creyendo, que la fe cristiana es absurda o es una locura. Les hago una reflexión haciendo algunas preguntas que me parece que la gente se hace. ¿Qué tiene de inteligente ser Dios y dejar la gloria para venir a morir por pecadores? ¿Qué tiene de sabio ser el todopoderoso creador y preocuparse por simples criaturas hasta hacerse una de ellas? ¿Qué tiene de lógico decir que tenemos vida por medio de uno que murió? ¿Qué tiene de lógico decir que tenemos bendición por medio de uno que fue hecho maldición? ¿Qué tiene de lógico decir que tenemos justicia por medio del que se hizo pecado? ¿Qué tiene de lógico de veraz decir que somos amados por aquel que ha sido el más ofendido en la historia, que ha sido ofendido hasta el cansancio? De acuerdo con los parámetros humanos, ciertamente la fe cristiana es absurda. Pero cuando vivimos esa fe, una realidad espiritual de sabiduría nos ilumina. Por eso la paradoja de hoy es la sabiduría de lo absurdo. De hecho, no se puede explicar. Solo se puede proclamar y experimentarla personalmente. Hay que conocerla. Y hay que vivirla por fe y reconocer que es por gracia. La palabra de Dios dice, es una palabra escrita por Pablo, inspirado por Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tenemos que reconocer que el mismo concepto de la gracia resulta una idea absurda para la mayoría. Especialmente porque en todas las religiones y en el pensamiento de toda filosofía está metido hasta el fondo el concepto del karma. El que la hace la paga. Todo cae por su propio peso. Todo se paga en esta vida, etcétera, etcétera, decimos. Y en todas las religiones del mundo se maneja la idea del karma. Sin embargo, el Evangelio nos habla de una salvación inmerecida, que se recibe como un regalo sin que hayamos hecho nada para merecerlo. La salvación en Cristo no es por karma, no es por habernos portado bien. No, es por gracia, es un regalo de Dios. Esto no de vosotros, dice Pablo, es don de Dios, es regalo. Cuando usted trabaja 8 horas de sol a sol en su trabajo y el fin de semana le dan un salario, eso no es gracia, eso es salario, usted se lo ganó a pulso. Pero cuando usted a alguien que le da la gana y le da a usted $1,000,000 o le da no sé qué, eso es gracia. Usted no hizo nada para merecer eso. Y la salvación está en este nivel. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Imaginemos este hecho para entenderlo. Un hombre muy rico y culto tiene un solo hijo. Su hijo sale a la calle y un joven de la calle, un malviviente, intenta robarlo y lo asesina.
El padre puede hacer una de tres cosas. Puede buscar al asesino y matarlo. Eso sería venganza. Puede denunciarlo a la ley y encarcelarlo. Eso sería justicia. Pero si busca al joven asesino y le dice, te perdono y te ofrezco que seas mi hijo, yo te amaré, te cuidaré y te daré educación. Eso sería una locura. Eso sería absurdo, ¿no es cierto? Pues bien, le tengo noticias. Según el Evangelio de Jesús, eso hace Dios todos los días con nosotros. Somos los responsables de la muerte de su Hijo. Él murió por nuestros pecados, ¿no es cierto? Así que Él puede destruirnos, eso sería venganza. Él puede condenarnos para siempre, eso sería justicia. Sin embargo, nos invita a creer en Él y nos ofrece ser nuestro Padre. Eso es absurdo, eso es una locura, eso es el Evangelio.